29 minutos pasaron de las 8 de la mañana. No hablemos del clima, hablemos del tiempo. Tiempo, Marcos. que es así. Ya lo sabíamos, pero nos lo acaban de Recordar. Sí. Sí, Clima es otra cosa. claro. Estamos con una especialista en estas cuestiones, Natalia Picone. Hola, buenas tardes, buenos días. Buenos Ya, días, sí. Dormida como verán. Como corresponde a esta hora. Claro. ¿Dónde está ahora? Obvio. Y está bien. Está bien. Y está bien. Bueno, investigadora, científica de nuestra universidad, uno de los tantos orgullos que tenemos aquí. Bueno, gracias. En Tandil. A poco que uno busque en Google tu nombre, apareces vinculada obviamente con el clima y con una palabra que ahí nos quedó medio resonando, confort climático. Sí. Confort climático es lo que yo me puedo imaginar, confort de... Es Estoy cómo bien, nos, ¿cómo cómo me nos siento? sentimos con respecto a las condiciones que están, digamos, hay dos tipos de confort. Se puede hablar de confort indoor, digamos, adentro de los lugares donde nosotros vivimos, y también digamos, el outdoor o digamos, por fuera, en las calles, como cuando circulamos, siendo, digamos, caminantes, corredores o usuarios de distintos medios de transporte, estamos sujetos a distintas condiciones que no solo están influenciadas por las características generales de nuestro clima, sino que en las ciudades particularmente está influenciado por cómo es nuestra ciudad. Ajá. Entonces, el confort climático dentro de la ciudad es muy diferente a lo que pasa en las áreas por ahí más rurales, y es muy variante. Claro. Y todos lo hemos experimentado. Sí. En pleno verano nadie quiere estar en el centro, queremos Claro. estar todos en las afueras donde hay más vegetación. Bueno, es más o menos eso, o sea, es el estudio de cómo las distintas condiciones en las ciudades, yo soy especialista en clima urbano, en las distintas zonas de la ciudad, cómo nos afecta a nosotros ese sentimiento de las condiciones externas de la ciudad. Las Es muy ciudades- objetivo. Digo, depende. Es objetivo, pero a su vez tiene un carácter subjetivo, porque cada persona tiene, o sea, todos tenemos mecanismos de regulación de la temperatura, ¿no? Cuando se hacen estos estudios, puede haber una caracterización general que es bien objetiva. Bueno, esta es la temperatura, esta es la Claro. humedad, este es Sí. el viento. Eso y sería eso técnico. Es técnico. Sí. Pero Sí. a su vez tiene un componente bastante subjetivo, que es lo que cada persona. Hay personas que sufren más el frío, personas Claro. que sufren más el calor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los organismos de regulación de la temperatura, por ahí hay uno que está más exacerbado que el Claro. otro, y entonces ahí es donde aparece la subjetividad, digamos, de la cuestión. Y también, obviamente, hay otros factores. La edad es uno de los principales. No es Claro. lo mismo ser un niño Claro, así que no tienen frío. que no tienen frío, que están todo el día en movimiento, y ese Sí. movimiento, o ser un corredor. Claro, Un también. corredor Claro. que está en actividad, Sí, que no lo es lo vemos en el mismo dique que lo vemos alguien en que el está dique con pantalón caminando corto, o alguien que está quieto. Claro. Nosotros todos sufrimos cuando quienes trabajamos por ahí en cuestiones más sedentarias, que estamos mucho tiempo sentados, Sí. El frío. enseguida las manos frías, los pies fríos, porque no estamos en movimiento. Al Claro. no estar en movimiento, esos mecanismos están como más Claro. apaciguados. Claro. Y allí los team invierno y team verano. Claro. Sí, exacto. Exacto. Sí, Exactamente. nosotros somos team verano. Yo soy team invierno. Vos sos ¿En team- Yo soy serio? team invierno, sí. No, nosotros somos team verano y sufrimos el invierno. Claro, sí. Yo siempre digo, tanto team verano como team invierno tenemos las condiciones en las cuales cada uno vive. Claro. Si Sí. uno en team verano puede tener el acceso a un aire acondicionado, Claro. que no esté sufriendo en la calle Sí, el agobio 40 de grados, calor. el agobio, el coso, está todo joya. Y los de team invierno, como Con en la mi caso, calefacción. está tener una buena calefacción, poder tener buena ropa, buen Claro. aislamiento, no es lo mismo que estar en calle. No, claro. No claro. obstante, y a lo mejor esto es un dato que no puede confirmarse científicamente, Tandil es frío, tiene mucho tiempo de frío, ¿no? Sí, nosotros fuimos parte en el 2016, cuando se empezó la presentación para que nos volvieran a dar Zona fría. zona fría por el tema del consumo de energía que habíamos perdido unos años antes. Sí. Estuvimos trabajando y sí, la verdad es que si bien Tandil durante el año es una ciudad templada, como las de alrededor, digamos, o sea, si mirás el año completo, que era lo que se miraba
en ese momento para determinar, esta es la temperatura media, listo. Cosas. Claro. Pero cuando uno hace el análisis del invierno, particularmente, Tandil se comporta casi como ciudades del norte patagónico. Sí. Entonces ahí es donde surge, digamos, la evidencia más científica de decir, bueno, Tandil necesita estar en zona fría porque en el invierno, que es cuando más se consume la energía, de gas sobre todo, estamos en condiciones similares a Comodoro Rivadavia. ¿Y eso Sí, por bien. qué, Natalia? Mira, eso hay poco estudio, porque en realidad cuando nosotros hicimos la presentación, se hizo la presentación para las 3 ciudades en las cuales está la universidad. Azul, Azul, Olavarría. Bahía Blanca, Azul, Olavarría y Tandil, las cuales las 3 tienen influencia de las sierras. Sí. Hay como, no está comprobado, pero creemos que las sierras nos infieren una cierta característica local, digamos, que nos afecta a las ciudades que estamos cerca de la sierra, sobre todo Tandil, que está en las sierras. Sí. Claro. Y eso tiene una influencia sobre las características climáticas, que digamos, si bien, porque nosotros comparamos la temperatura, por ejemplo, de Tres Arroyos, que es teóricamente, climáticamente, estamos en lo mismo, estamos en la misma faja de temperaturas, casi a la misma latitud, hay un montón de cuestiones, y la temperatura de Tandil es mucho más baja que Mirá. la de Tres Arroyos. O sea, las sierras pueden influir, Influyen. todavía no está. Claro, así no, como el no mar. está científicamente comprobado, pero lo que se cree es que porque por eso las 3 ciudades que están tan cercanas a las sierras tienen la influencia sobre todo Tandil, ¿no? Que Claro. encima estamos justo en la parte más granítica, que ese tipo de componente es aún más, es como yo digo, si nosotros vemos las ciudades que están hechas de concreto, ¿de dónde viene el concreto? Del granito, Claro. Sí. ¿sí? Sí. Entonces, si nosotros estamos en la ciudad, hace mucho frío, porque hay concreto, y hace mucho calor, porque hay concreto, bueno, el granito se comporta igual, hace Claro. mucho Claro. frío Claro. cuando Claro. hace frío y hace mucho calor cuando hace calor. Bueno, Sí. de hecho, en esa ola polar de los primeros Sí. días de julio, donde las temperaturas eran extremas en serio, Sí. para abajo, bajo cero, Sí. había un ranking, bueno, Sí. el Servicio Meteorológico Nacional informa el ranking, Sí. y Tandil encabezó varios días Sí. como la Tandil- ciudad más fría del país. Del y que uno país, sí. dice, Sí. nos falta la nieve. Sí, tal cual. Yo siempre, la otra vez también me hacía una nota y me decía, ¿por qué no nieva? ¿Por qué no Porque nieva? justo cuando nosotros tenemos estos eventos de extremo frío, nunca llueve. No, claro. Claro. Para que, Es para una que tengamos humedad. nieve, tenemos que tener algún tipo de precipitación. Claro. Con frío por debajo, entre ceros y Sí, unos, y sí. digamos con temperaturas bajas. Siempre que nos pasa, tenemos seco. Cielo despejado. súper despejado, muchísimo frío, que también está asociado, ¿no? Claro. Si hay cielo despejado, Claro. digamos, hay mayor probabilidad de que haga más frío. Claro. Claro. Porque, digamos, Hay menos toda la humedad. energía que nosotros estamos liberando se va. Claro. Digamos, no queda atrapada. Hoy, por ejemplo, que está mucho más lindo, las nubes nos están ayudando bastante Claro, porque claro. la temperatura está como... Nosotros tenía una profesora que decía, cuando hay nubes es como tener una mantita, Claro, porque claro. no, Y uno- retiene el calorcito. Qué loco, ¿no? Porque uno dice siempre, bueno, por suerte está despejado y lo digo yo, ¿no? Me voy a hacer Sí. cargo. El El sol sol va a hacer lo Claro, suyo. sí. No. A ver, tienen como un doble efecto, ¿no? Obviamente, al no dejar ingresar la radiación, Claro. no aumenta tanto la temperatura, Claro. pero sobre todo en la noche y Pero las se primeras mantiene. horas de la mañana, cuando tenés nubes, está más calentito que si hubieras tenido toda la noche un cielo despejado. Claro, claro. Y las primeras horas de la mañana, que siempre es cuando se dan las mínimas, después de que sale el sol, es como... Hace mucho frío si está Claro. despejado, mucho más frío que lo que hubiera sido si hubiera estado nublado. Claro. El ejemplo de la mantita es buenísimo. para entender. Sí, el ejemplo de la mantita es genial. Sí, sí. Las nubes como mantitas. Sí. Te especializás en clima urbano. Sí. Obviamente las ciudades influyen en el clima Exacto. y mucho. Para mal, por lo general. Y en general, sobre todo, cuando no están bien planificadas, Bien. tenemos malas influencias. O sea, Ujú. a ver, de por sí nosotros estamos modificando las características naturales, que bueno, en la Pampa, en la zona pampeana es bastante poco donde encontramos características naturales, pero en sí las zonas rurales mantienen una cierta característica más natural. Ujú. ¿Sí?
no 100% natural, porque está total, el pastizal pampeano lo tenemos en muy pocos lugares, pero sí, al tener vegetación, tiene una similitud a cómo se comportaría naturalmente el clima en la cuestión climática, ¿no? Sí. Las ciudades, al modificar y a ponerle las calles, concreto, ¿sí? Todo lo que viene implicado con la construcción y lo que se llama antropización de los medios, eso genera cambios. En algunos sentidos son positivos. Puede ser, por ejemplo, si nosotros supiéramos cómo aprovechar el calor que nosotros estamos generando por todas nuestras actividades para reducir los requerimientos energéticos en invierno, sería genial. Pero esas componentes son más difíciles. Las más fáciles son las componentes vegetales, ¿sí? Si nosotros tenemos una ciudad más verde, en general puede aplacar las diferencias térmicas. Claro. Regula, es un regulador térmico por el gran contenido de agua que tienen las plantas. Entonces, lo que pasa es que después hay que empezar a jugar. Por ejemplo, grandes edificios generan sombra. Entonces uno circula sobre todo ahora en invierno, ¿no? ¿Qué buscamos? La vereda del sol. ¿Sí? Y cada vez que uno recorre el centro de la ciudad, uno se da cuenta que hay lugares que son mucho más fríos que otros. Sí. Y se debe básicamente a la presencia de grandes edificios orientados de tal manera que generan más sombra de la que tendrían que generar si hubieran sido diseñados de otra manera. Claro, eso tendría que haber estado planificado. Exacto. No es lo mismo, por ejemplo, nosotros la alineación de las calles en Tandil, el centro está casi mirando hacia el norte, digamos, ¿no? Sí. Noreste. El damero del centro, porque encima tenemos un cambio en el damero. Entonces, todas las construcciones que están hechas sobre los lados derechos de las calles que suben, digamos, las calles que van desde la ruta hacia el Calvario, por ejemplo, claro. Si están construidas sobre la derecha van a dar sombra. Si hubieran estado construidas sobre la izquierda, sobre la mano izquierda, darían sombra, pero al centro de Manzana y no a las zonas peatonales. Claro. También las alturas, obviamente, no es lo mismo un edificio de 3 pisos que un edificio de 15 pisos. Claro. Todas esas cuestiones hoy por hoy se están teniendo muy en cuenta en lo que es planificación urbana, en muchísimas ciudades, para esto, para que los consumos de energía sean menores, los requerimientos por ejemplo, gente que está expuesta a situaciones extremas en las calles no sea tan extremo, ¿sí? En verano va a ser el opuesto. Claro. Los centros hace mucho más calor que en las zonas periféricas, y eso genera que en el centro requeramos más energía para hacer aires acondicionados. Sí. No es lo mismo tener una brisa, que uno puede abrir la ventana y refresca la casa de manera natural, que tener que poner los aires acondicionados. También el tipo de construcción, todo vidrio, dependiendo del tipo de vidrio, pero en el 80% de los casos no es lo más eficiente energéticamente, porque permite perder calor muy rápido y ganar calor muy rápido. ¿Sí? Entonces, todas estas cuestiones yo lo trabajo desde la climatología, o sea, yo mido, hago mediciones de temperatura, humedad, viento, mi tesis es sobre eso, y después intentamos llevarle a los tomadores de decisiones qué se podría mejorar con esta información. Con esta información. A veces tenemos suerte, a veces no tenemos suerte. ¿Han tenido más suerte que menos? Menos suerte que más. O sea, hay una falta de planificación. No se mira eso, digamos, se construye pensando desde lo económico, ¿no? Desde lo comercial y no del cuidado. Recién mencionaba lo económico en cuanto al consumo de energía, que también es eso económico. Eso es algo que en general no se toma en cuenta, y hoy por hoy, está bien, es a nivel internacional, con todas las cuestiones de cambio climático, es algo que está teniéndose muy en cuenta para tener las certificaciones de sustentabilidad. Todo eso, vos necesitas que el consumo energético sea eficiente. Claro. Entonces, también el tipo de construcción influye, ¿no? El tipo de construcción no es lo mismo construir
sin aislamiento que con aislamiento, todo vidrio o una parte grande de pared bien aislada, todo influye, tener cortinas, no tener cortinas, todo va a influir. Pero bueno, espero que con el paso de los años y con estas implementaciones que se hacen a nivel internacional y que ya son en muchos casos requerimientos para las certificaciones, empecemos a darle un poco más de bolilla a estas cuestiones. Porque después vamos a sufrir las consecuencias. Claro. Cuanto más cara la energía, más antieconómico para nosotros y también para la producción va a ser. Claro. No sé, el tema de las sierras, que siempre es un tema que nosotros estamos todo el tema. Quedó de manifiesto con las inundaciones. Exactamente, o sea, las sierras para Tandil son la esponja que nos da agua. Claro. ¿No? Si nosotros impermeabilizamos las sierras, si toda esa agua que nosotros tenemos es un doble problema, porque no infiltra al acuífero que después nosotros nos va a dar agua, y toda esa agua la tenemos circulando en la ciudad. Claro. Y entonces ahí viene el problema de las inundaciones. Lo que pasa es que hace 4 o 5 años estamos en periodos muy secos. Sí. Claro. Entonces todo el mundo se olvida. Claro. Y construimos, seguimos construyendo, después pagamos las consecuencias. Claro. Sí. Lo económico otra vez presente, ¿no? La necesidad del dique, del último que se hizo, el ramal H. El ramal H, que a los 2 años de estar inaugurado, uno iba con la inundación del 2017, que llovió 120 milímetros en un día, pasaba por el aliviador. O sea, ya superaba la capacidad de carga de ese lugar. Lo bueno es que al haber hecho ese parque... No se inundó toda la zona del barrio Falucho. Exacto, sí, o sea, funcionó como contención, pero ya te está diciendo que la capacidad de ese dique ya no alcanza. Claro. Porque sí, a la primer lluvia extraordinaria, pero climáticamente sabemos que esos eventos van a ser más factibles que vuelvan a pasar. Claro. Porque con cambio climático lo que pasa es que por ahí no tenemos las lluvias que nosotros estamos acostumbrados, 3, 4 días por mes, ¿sí? Sino que tenemos un gran evento por ahí por estación, todo llueve todo junto, y eso también es contraproducente si no tenemos lugares donde poder contener el agua, porque esa agua que se contiene a su vez infiltra. Si circula rápidamente... toda esa zona que antes quedaba irrigada naturalmente se pierde y va a los entubados y los entubados salen a la ruta, listo. O sea, es como durante muchos años la forma de pensar las ciudades era que cuanto más rápido saco el agua del sistema, mejor. Y hoy estamos sabiendo que eso no es buena idea, que necesitamos generar zonas de retención en distintas zonas y que el sistema vaya desagotando de manera paulatina para permitir infiltración, pero también para que el sistema, porque el sistema tiene un caudal. Si ese caudal se supera, todo el agua empieza a surgir y nos pasa lo que le pasa a la gente en Moreno, Moreno y Marconi. La escuela 5. Exacto, que tiene agua, porque ahí el entubado ya viene saturado de toda el agua que recolectó en el dique. El dique seco, ya viene, todo el sistema ya está saturado. Y ahí todo el agua que cae no puede infiltrar entonces en esos lugares hay que empezar a hacer sistemas de retención más pequeños, en parques, en zonas, que nos permitan regular el agua de otra manera, porque claramente ya el sistema está agotado. ¿Hicimos mal en entubar los 2 arroyos? ¿O ahora se cambió hoy por hoy se cambió esa visión. Incluso hay muchos ejemplos en muchos países. Podemos ir desde países desarrollados como Alemania hasta Corea, ¿sí? En los cuales tenían entubados los arroyos y habían hecho autopistas por encima de los arroyos. Y levantaron las autopistas y volvieron a revitalizar los arroyos, porque se entiende que esa descarga del sistema no es suficiente. En cambio, el arroyo funcionando como arroyo, como sistema del arroyo, sí. Porque vos al tener vegetación, tiene otra capacidad de infiltración, es un buffer para las zonas... Tiene paredes de tierra. Tiene paredes de tierra, entonces
a ver, la característica de un entubado es que yo tengo un diámetro y pasa cantidad de agua por metro segundo. No se pierde nada de esa agua, o sea, la idea es que no se pierda nada de esa agua en ese tubo. Si no llegas a una capacidad máxima, no hay forma de ponerle más agua. Claro. Que es lo que pasa cuando se inundan las zonas bajas de Tandil. Claro. Que el entubado ya viene saturado y no hay forma de que ingrese agua al sistema. Claro. Entonces, si vos abrís eso, tenés un buffer. En general los arroyos tienen más o menos 20 metros por regulación provincial que tiene que estar libre. Claro. Yo siempre digo, cuando yo hice mi tesis en el 2014, uno miraba una imagen satelital y podía ver por dónde iban los arroyos, porque había quedado, si bien el arroyo estaba entubado, había quedado como esa zona libre de construcciones. Claro. Hoy por hoy es casi imposible distinguir. Se ha construido no sobre el entubado, pero sí sobre las zonas casi muy aledañas. Por eso te iba a preguntar, o sea, en Tandil es inviable. Hay que tirar abajo, hay que expropiar la mitad de las casas, sí, claro. es muy poco probable. Sí. Sobre todo con nuestras condiciones económicas, ¿no? Porque hay que expropiar grandes construcciones, o sea, no sería viable. Pero sí podemos hacer cuestiones a los alrededores, en espacios públicos, que nos permitan sacarle presión a ese sistema. Como bypass al Exacto, como un aliviador. Claro. En vez de que caiga todo el agua en el mismo momento, en el mismo arroyo, que tarde 3-4 horas para que los otros lugares se puedan ir desagotando a medida que... ¿Y hay algún proyecto, alguna idea en ese sentido? Mira, yo tengo una compañía que trabaja en eso, trabaja específicamente en lo que se llama hidrografía urbana, y trabaja en posibles soluciones a el sistema actual. Entonces, si quieren, después les paso el nombre porque está buenísimo. Sí, está buenísimo porque es cierto lo que dice. Nosotros ahora no nos damos cuenta, de hecho estamos hablando de que hay una sequía importante, que no llueve hace un montón. Y no hay pronóstico de lluvia en lo inmediato. No, y cada vez que hay pronósticos de lluvia, la verdad es que caen 4 gotas. Sí. O sea, son muy bajas las probabilidades, lluvias copiosas como nos ha pasado en otros momentos. Claro, y obviamente uno se pone a pensar en esto, ¿no? Claro. En la historia más reciente, lo que decías 2017 con Marconi, todo inundado, toda la zona de la estación... pero me parece que está bueno pensar en esto y que existe la posibilidad. Hay un cambio climático. El cambio climático existe, ¿no? Sí. Claro, porque el presidente dice que no, pero existe. A ver, hasta el 2010, más o menos 2010, 2012, mediados de la década del 2010, había una corriente científica que no era negacionista del cambio climático, sino que decía que lo que estábamos viviendo era un ciclo. No un ciclo. La realidad es que la Tierra ha estado más cálida de lo que está hoy. Naturalmente ha habido eventos en los cuales la temperatura media de la Tierra ha sido más alta. Ejemplo, cuando estaban los dinosaurios. ¿Sí? Que casi todo el planeta era una selva. Claro. ¿Sí? Entonces, claramente teníamos temperaturas por encima de lo que tenemos hoy. Bien. Eso fue producto de erupciones volcánicas que generaron una gran cantidad de emisiones y produjeron una retención mayor del calor. Sí. Bien. Eso es lo natural. Hace 10.000 años terminó la última glaciación. ¿Sí? La Tierra tiene periodos glaciares, periodos de muy alta temperatura. Después de ese periodo tenemos lo que se le conoce en la jerga, digamos, de los climatólogos, un largo verano se le dice. Porque la temperatura estuvo estable en temperaturas muy propensas para nosotros como sociedades para florecer. Hace 10.000 años empiezan las primeras sociedades humanas. Y tenemos un periodo de larga estabilidad. Bien, hasta ahí venimos con la natural.
Bien, es ¿Sí? natural, es ciclo, El lo que dice ciclo Milei. es eso, el eso ciclo. existe, Bien. es real. Ajá. No es que él Que dice no. algo que no existe. No es una teoría. No es una teoría, es la realidad. La Tierra ha estado más cálida, hemos tenido periodos muy fríos y probablemente después de un periodo cálido como el que tenemos ahora vamos a tener un periodo de glaciaciones. Claro. ¿Sí? Ese es El ciclo. sistema natural. La era del hielo, Bien. sí. Sí. Exacto. Dentro de ese pequeño largo verano hay dos periodos que son muy diferentes. La Edad Media, en la cual hay un óptimo climático que se le dice, que es una temperatura similar a la actual. Sí. ¿Sí? Por características naturales. Había una actividad solar mucho mayor que la que existe normalmente y entonces había más energía disponible, se aumenta la temperatura. Después de eso hubo el ciclo frío, que es la época de las grandes revoluciones, la Revolución Francesa, que uno de los detonantes es grandes hambrunas, Claro. ¿sí? Que las grandes hambrunas están asociadas a que climáticamente hubo un descenso de temperaturas, sobre todo en el hemisferio norte. ¿Sí? Esa es la pequeña edad de hielo del 1420 más o menos hasta 1850. Bien, esa es la pequeña edad de hielo, donde se dan las grandes revoluciones, incluida la revolución industrial. Claro. 1850 empieza toda la gran cosa. De ahí en adelante es donde hay registros de temperatura. Obviamente los detractores del cambio climático te dicen, venimos de una temperatura muy baja, entonces las variaciones con respecto a ese punto son muy altas. Bien, hasta el 2015 yo creo que había gente que podía, me incluyo, había algunas cuestiones que eran Discutible. Discutible, claro. Había dos versiones y se podía ir viendo. 2015 a esta parte, la cantidad de eventos extremos que estamos viendo, que yo siempre digo, un evento extremo, precipitaciones, tornados, huracanes, esta temporada de huracanes se prevé que va a ser gigantesca. ¿Sí? Todos esos eventos extremos están diciendo que el sistema está queriendo, o sea, yo digo que el evento extremo es un fusible. El sistema se quiere regular mediante un fusible, un evento extremo. ¿Sí? La cantidad de eventos extremos te está diciendo que hay algo que no es natural. Porque la cantidad de eventos extremos que vivió la sociedad antes no estaría comparado con la cantidad de eventos extremos que estamos viviendo hoy. Claro. ¿Sí? Lo que no quiere decir que no haya una componente natural del cambio climático, Sí. ¿sí? Pero se sabe que el Sol está emitiendo la misma energía que hace 150 años. Porque hay registros de manchas solares y se sabe. Sí. No tenemos un cambio en la atmósfera que no sea producido por nosotros. O sea, no ha habido grandes erupciones volcánicas que nos estén cambiando la composición. Claro. Lo que estamos cambiando la composición Somos de la nosotros atmósfera somos contaminando. nosotros. Y hay que hacerse cargo de que somos nosotros cada vez que agarramos el auto y andamos Claro. Claro. girando. Dando Hay que, vuelta al hacer, pedo. Sí. hay que hacerse cargo de que somos nosotros en todas nuestras actividades lo que estamos cambiando la atmósfera de la Tierra. Porque claramente, por sistema natural, no se encuentra La contaminación. no se encuentra la Explicación. razón por la cual tendríamos este cambio en la composición atmosférica. ¿Sí? Y eso genera retención de energía. La retención de energía te genera que tenés más energía en el sistema, de alguna manera hay que liberarla. Claro. El sistema encontró los cambios, los eventos extremos. Claro. Y así vamos a estar hasta que nos pongamos de acuerdo. Otro tema. O, como yo digo, la Tierra va a seguir funcionando. Claro, con los y los otros. Con los Te y nosotros adaptás, ya claro. tuvo otro. ¿Te adaptás o bueno? Exacto. Claro. Entonces hay que ser consciente de que nuestras actividades tienen consecuencias. Claro. Hay que ser consciente que está bien, aunque no tengas todas las condiciones de arriba hacia abajo para hacer todos los cambios, que son variables, hay veces que sí, hay veces que no las tenés. Hoy por hoy, a nivel internacional, no se discute. Claro. Hay 4 o 5 que lo discuten, pero ya no se discute que el cambio climático es real. Son y marginales. que las consecuencias las estamos viviendo. O sea, esa es la cuestión. O sea, nosotros estamos viviendo las consecuencias. Ya tenemos las consecuencias y las estamos viviendo. Entonces, Padeciendo incluso. Padeciendo, exacto. Y
dentro de todo, Argentina, por su vasta, digamos, por ser tan grande, la población es bastante más baja que otros países. Digamos, los padecimientos son bastante menores a lo que vemos, por ejemplo, en el hemisferio norte. Claro. Hemisferio norte. Fríos extremos. Y aparte la cantidad de población que está expuesta a eso es mucho mayor. Claro. ¿Sí? Entonces las consecuencias. Por eso uno ve que en hemisferio norte, por ejemplo Europa, lidera todo lo que es sustentabilidad. Porque se dieron cuenta, a ver, muchachos, si no cambiamos, desaparecemos. Sí, no hay sistema que funcione. No hay sistema que resista. No, claro. Entonces ellos están con toda planificación sustentable, ciudades esponjas, o sea, tienen 3 millones de formas de empezar a hacer... revertir lo hecho hasta ahora no se va a poder, pero atemperar lo lo que se busca es, a ver, nosotros hoy estamos en el límite del 1.5 de temperatura. Sí. Que ya llegamos al 1.5. En ese sentido, revertir para atrás va a llevar mucho tiempo. Sí. Lo que se intenta es que no sigamos empeorando las cosas, porque según los científicos que trabajan en cambio climático, 1.5 era el escenario ideal. Ya llegamos. Sí. Ya el escenario ideal no lo vamos a tener. Ajá. Hay que reducirlo a 2. 2. Lo que pasa es que la temperatura aumenta exponencialmente porque la cantidad de dióxido de carbono que estamos y de metano que estamos emitiendo está exponencialmente generando retroalimentaciones. Claro. ¿Por qué se dice 1.5 y 2 como el máximo? Sí. Porque después no sabes qué le pasa al sistema. Claro. Hasta ahí más o menos tenemos idea. Sabes lo que puede llegar a pasar. De que va a haber más eventos extremos, más cosas, pero bueno, hasta ahí. Sí. De ahí en adelante, o sea, se cree entender lo que puede pasar, pero el sistema puede llegar a ser otros fusibles. Claro. Y ahí no es tan claro. Claro. No es tan claro. A ver, yo siempre creo que todos vimos El día después de mañana, la película. Sí. Inverosímil en lo temporal. Sí, pero en no lo en el temporal. futuro. Pero no en el coso. O sea, la realidad es que la película explica que sí, la corriente del Golfo, que hace a Europa mucho más templada de lo que tendría que ser normalmente, se corta. Todo el sistema de transporte de energía de los océanos se para. Sí. Entonces, es muy probable que si nosotros cortamos con estos aumentos de temperatura, ¿qué hace el aumento de temperatura? Derrite los hielos del Ártico y del Antártico. Sí. Si aumenta la temperatura, si esos hielos se siguen derritiendo, cambia la salinidad, digamos, de las corrientes. Sí. Entonces, una corriente fría que viene del Ártico sobreimprimiría la corriente del Golfo. Entonces, toda esa zona se volvería mucho más fría. Sí. Una zona muy continental, mucho más fría, genera una era del hielo. O sea, básicamente, la explicación que da El día después de mañana científicamente es impecable. Sí. No en los días, no en 6 días. No te va a pasar no ocurre en una semana, claro. No ocurre en una semana, pero a lo largo del tiempo, si nosotros no hacemos una conciencia, y lo otro es la contaminación general por residuos. Claro. Sí, que nosotros estamos muy lejos de eso. Sí. Nosotros dentro, digamos, los programas de Punto Limpio funcionan, pero es muy voluntario todavía. Sí, claro. Sí. Entonces, si no se empieza a hacer algo un poco más real, con respecto a que toda la población hagamos, o sea, somos una ciudad media que crece muy rápido. Si no empezamos a hacer los cambios ahora, va a ser muy difícil, el sistema va a ser muy grande para manejar y hacer todos los cambios de golpe. Sí, yo tengo la sensación, y esto es muy personal, que la gente ya está dispuesta a eso y la gestión se está quedando atrás. Lo que pasa es eso, es que vos ya tenés una demanda genuina, porque los puntos limpios, vos te das cuenta que es la demanda genuina, porque aumentan, y la gente lleva, hace todo. Entonces, creo que ya estamos en cosas de empezar a implementar 2 días por lo menos de sacar materiales reciclables. Hay un montón de cuestiones que se pueden hacer y que empezar de a poquito. Empezar de a poco, pero empezar. Sí. Claro. ¿Sí? Porque el punto limpio ya nos estamos dando cuenta de que no da abasto.
No, claro. Aparte, a ver, no está solo el Punto Limpio, están los recuperadores del MPE. Sí. Hay varias cooperativas que trabajan en recuperación Sí. de materiales. Bueno, el taller protegido, que es histórico Sí. en Tandil y siempre Sí. ha hecho recuperación de materiales. Pero falta mucha educación, mucha promoción Yo creo que- desde el Estado. Yo creo que ahí es básico es la educación en las escuelas. Sí. Los chicos son promotores de Sí. cualquier Sí. cosa. Sí. Yo me acuerdo, yo no soy de Tandil, pero vine de muy chica. Y cuando llegué a Tandil, una de las actividades que nos hacían hacer a todos los colegios era, después de Semana Santa, ir a limpiar los parques. Claro. Claro. Era, Sí. todos los colegios salíamos a limpiar los distintos espacios verdes, ¿sí? Ujú. Desde ahí, en mi casa no se tira un papel en la calle. Claro. Porque Claro. uno venía, No, eso todo el sí. mundo venía con la cultura, tiro el papelito en la calle. Sí. Claro, cuando a los chicos Sí, les sí. enseñás Sí. que eso está mal, Se transforman en... se transforman en multiplicadores claro. de ese Claro. mensaje en las casas. Sí, sí, y a su vez inspectores. Yo- Claro. Sí, sí, También. son, papá, Sí, no sí, tires ese eso, papel no. Sí. Claro. Sí. Me parece que todavía somos una sociedad que se pueden hacer cambios grandes Ujú. desde la educación en cuestiones ambientales. Me parece que hay que utilizarlos a los niños Sí, como para motores de formar. cambio. Claro. Y creo que el tema de la basura es un tema muy grande y también el cambiar, o sea, esto de todo que venga en plástico, todo No, que claro, venga el en consumo, plástico. el consumo. Sí. A ver, yo a veces hablo, tengo 38 años, o sea que viví justo la transición de los envases de vidrio, de ir a comprar El sueldo. las galletas sueltas a esto. Sí. ¿Dónde perdimos el rumbo? Porque realmente Sí, el terrible. envase de vidrio retornable, cambiado, es mucho mejor Sí. que la botella de plástico Sí. que consumimos todo el día. Totalmente. El comprar suelto. Sí. Hay gente que lo hace, pero si las grandes cadenas de consumo no Sí, sí. ayudan en ese cambio, es mucho más difícil. Porque uno va al supermercado y compra Sí, 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 el sí. paquete. el paquete. El paquete, sí, el paquete de un solo uso. Nos quedaríamos hablando un montón. Un montón. Sí. Porque es súper interesante y bueno, y tiene que ver con nuestra diaria, ¿no? Y Sí. qué podemos ¿En hacer qué podemos desde hacer nuestro nosotros? lugar. ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar? Y bueno, la importancia de una planificación para el crecimiento de la ciudad Sí. también, Ujú. ¿no? Porque hablábamos de esto, ¿no? Estamos en una época de seca. Pero cuando venga Pero la lluvia. cuando venga, agarrate. Y van a empezar a saltar un montón de problemas que Sí. nos olvidamos porque ya pasó bastante Sí. tiempo de la última inundación que tuvo la ciudad. Pero que bueno, el que la vivió en su casa no se olvida. Exacto. Pero, Pero digo, en a el tener imaginario cuenta, colectivo se va perdiendo. se va perdiendo y quienes tienen a cargo el gobierno, digamos, o la posibilidad de tomar decisiones en cuanto a la planificación, hablando de Tandil, ciudad acá Sí. particular, porque es donde vivimos y nos No, toca es estar. generalizado. Esto es pero- general, pero bueno, hablamos de Tandil en nuestro pago particular, chico. del pago chico, claro, del único lugar que tenemos para vivir, porque no nos queremos ir de acá. Nada, que tomen conciencia y empezar a respetar normas que existen y a pensar en nuevas, Sí, en nuevas exacto. formas, en un, Sí, sí. en Y un Tandil adaptar, sustentable. adaptar otros cambios, Claro. o sea, porque obviamente nosotros no es que podemos tomar, bueno, lo que hace Unión Europea y lo No, ponemos, claro. no, hay que adaptarlo, pero para Claro. adaptarlo hay que empezar de alguna Exacto. manera y decir, bueno, esta idea parece buena, ¿cómo la podemos implementar? Claro. está Y hay buenísimo. mucha gente en la universidad que trabaja en estas cuestiones Sí. que puede dar una mano Tal en, cual. en esas cuestiones. Tal cual. Sí. Para eso nos formamos, digamos, Exacto. para poder ayudar en los cambios que necesitamos. Con educación pública gratuita y de calidad. Claro. Ya que estamos, los decimos. Exactamente. La doctora. Sí, no importa, no. La doctora Natacha Picone, Natalia. Sí, Natalia. Natalia. Con nosotros aquí en Pasados de Rosca, muchísimas gracias. Muchísimas No, gracias por gracias este a ustedes tiempo. por la invitación.